El libro de los Hechos, en realidad, como está escrito acá en la Biblia que tenemos, no ha sido terminado. El libro de los Hechos sigue avanzando. La iglesia, que somos nosotros, seguimos escribiendo la historia de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, un día en el libro de los Hechos de la iglesia va a estar registrado que un día se abrió una iglesia en la colonia Escalón. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí va a estar escrito eso. Fíjense que muchas veces cuando nosotros leemos estas cosas interesantes queremos saber ¿y qué pasa al final? ¿Qué pasa en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis? Es el último libro de la Biblia, es el último capítulo de la Biblia también. ¿Qué sucede? ¿Será que gana el mal o será que gana el bien? ¿Cuántos me están poniendo atención a eso? Y si usted lo lee, y muchas personas leen eso y nunca han leído a los profetas, nunca han leído el libro de los jueces, nunca han leído el libro de los reyes, nunca han leído el libro de los salmos, pero ya fueron a leer el Apocalipsis. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo fueron a leer y dicen, yo he leído el Apocalipsis, he leído el último capítulo, y ahí dice que el diablo es vencido y que el Señor Jesucristo es el que reina. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La Biblia, hermanos, es la historia de la lucha del bien contra el mal. Cuando usted mira el último libro de la Biblia, usted se va a dar cuenta de que gana el bien. Dígame. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, Luzbel, como usted le quiera llamar, es atado por 1000 años y es echado al abismo, según nos dice versículo 2 y 10 del capítulo 20 del Apocalipsis. Este libro de los Hechos es la historia, este libro que hoy hemos empezado leyendo, por lo menos los primeros 11 versículos, en la historia triunfante de la iglesia. A pesar que la iglesia tuvo muchas dificultades, muchos problemas, mucho asolamiento, las autoridades de aquel entonces no querían que la iglesia saliera adelante. El Señor Jesucristo había hablado Él dice estas palabras, mi iglesia. Mateo 16, versículo 18, Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, un futuro que el Señor hablaba, que la iglesia iba a ser edificada. La iglesia sale triunfante, la iglesia no se amedrenta. La iglesia dice, aunque el diablo no le guste, la iglesia sigue caminando. Cuando dicen amén. Y solo se detiene para bautizar, para predicar, para alabar, para adorar al Señor. La iglesia, hermanos, en medio de todo la turbulencia que hubo en esos días, la iglesia salió victoriosa y sigue saliendo victoriosa. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? Amén. El Señor le dice a Pedro, hermanos, que va a posicionar la iglesia en un lugar en donde el Hades no pueda ganarle. ¿Qué es el Hades? El Hades es una palabra griega. ¿Alguien está notando ahí? El Hades es una palabra griega que significa infierno. Y Seol es utilizado en el Antiguo Testamento, que también significa infierno, pero es en hebreo. Y en el griego, como está escrito en el Nuevo Testamento, traducido hacia el español, la misma palabra es Hades. Entonces, hermanos, dice el Señor de la siguiente manera, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de él. Es decir, que la iglesia está posicionada, está en un lugar en donde el infierno no puede hacer nada, porque la iglesia está en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la iglesia sale triunfante. Versículo 20, Mateo 28, hermanos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora diga amén. 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 Así termina el último versículo del libro del Evangelio según Mateo. La primera cosa que usted puede notar en este versículo es que Jesús quiso que los seguidores de Él, los discípulos de Él, los que querían parecerse a Él, los que querían vivir una vida como el Señor decía, estos seguidores enseñaran a otros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Enseñaran a otros. El Señor no estaba interesado en que, ¿sabes qué? Yo te enseño a ti, te voy a adiestrar durante 3 años y medio, tú vas a andar conmigo, vas a aprender todo lo que yo te voy a enseñar, pero guárdate ese conocimiento, es tuyo, es exclusivo, hermano. No le enseñes a nadie.
Jesús no dijo eso. Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. Diga, discípulos. Tenemos que ir y hacer discípulos. No podemos quedarnos nosotros, bueno, yo ya me congrego, yo estoy aprendiendo, la palabra está viniendo a mí, el Señor me está compartiendo su sabiduría y conocimiento, pero es mío. Diga, no. Nosotros tenemos que ir y anunciar a otros. Lo primero que usted va a notar es que Jesús quería que sus seguidores enseñaran a otros. En las 4 versiones del Evangelio, solo hay un Evangelio, diga uno. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las 4 versiones del Evangelio. Usted va a notar cómo Jesús, hermanos, está llevando a cabo un método de entrenamiento para las personas. Y que estos 12 que Él está entrenando, luego entrenen a otros 12. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí decimos eso, los hermanos que me acompañaron saben que esos 12 luego se hicieron 24. Y luego estos 24 pasaron en la misma enseñanza, el mismo método a otros 24. Y la iglesia se convirtió ya no en 12, ya no en 24, ahora son 48. ¿Cuántos dicen amén? Luego de eso, estos 48 siguen el mismo patrón de enseñanza a otros. Y ya no son 48, ahora son 96. Diga 96. Y así sucesivamente usted se va a dar cuenta cómo la iglesia siguió avanzando, ganando terreno. La iglesia tuvo sus problemas, hermanos, de parte de los externos a ella, es decir, aquellos que no les agradaba el nombre de Jesús. Es decir, aquellas personas que le empezaron a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú hables del nombre de Jesús. Así es que te vamos a meter preso, te vamos a dar de azotes. Y dice la Biblia que intimaron a los apóstoles y los azotaron y los metieron presos y les mandaron, les ordenaron, mejor dicho, que no volvieran a hablar de ese nombre. ¿Cuántos me están escuchando eso? ¿Por qué? Porque Pedro llegó a la hora de la oración al templo La Hermosa y estaba un poco ahí, hermanos, y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús, levántate. Amén. Y el cojo se puso de pie y entró con ellos al templo, alabando y adorando al Señor. ¿Cuántos pueden alabar aquí al Señor? ¿Cuántos pueden alabar aquí al Señor? Amén. Amén. Un aplauso a todos. Que son los que Él hizo por el milagro que había sucedido. Cuando ellos se dieron cuenta, los del concilio, los del Sanedrín, de que ellos habían hecho ese tipo de milagro en el nombre de Jesús, no les gustó y los mandaron a meter presos. Les dijeron, no nos gusta lo que andan haciendo. ¿En el nombre de quién ustedes andan haciendo eso? Y Pedro contestó y les dijo, en el nombre de Jesús. Y le dijeron, no queremos que vuelvan a mencionar ese nombre. Pedro le dice una frase, hermanos, que todos conocemos, que le dice, ¿a quién será bueno hacerle caso, obediencia? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. A Dios, diga a Dios. Entonces Pedro dijo, siguió predicando. Fíjese que el Señor también prometió que estaría con nosotros. El versículo que leímos, Mateo 28:20, dice, y por tanto yo estaré con vosotros todos los días, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El estar vivos hoy significa que el Señor sigue estando con nosotros hoy. Si no, ya no estaríamos. Pero como Él sigue estando con nosotros, Él nos sigue cuidando. El libro de Mateo cierra con la palabra amén, la cual significa que así sea. Esta palabra expresa un deseo a ser obedientes. Diga obedientes. Ahora diga obediencia. De hecho, el profeta le dice a Saúl, al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. De nada sirve que sacrifiques tanto si no eres obediente. Y Saúl fue desobediente. El libro del Apocalipsis, hermano, ya el capítulo 22 nos advierte que si añadimos a la palabra de Dios o quitamos de ella, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Al final del Evangelio según Marcos, usted va a encontrar algo similar, hermanos. Capítulo 16 de Marcos. El libro cierra con estas palabras: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y dice amén. Diga amén. Amén.
El Evangelio, hermanos, también según Lucas, cierra de la siguiente manera. Y estaban siempre en el templo. ¿A dónde estaban ellos? Siempre estaban ahí. Es el último versículo del Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 53. Y estaban siempre. No dice solo una vez a la semana. No dice una vez al mes. Dígame, por favor. Dice siempre en el templo. ¿Qué hacían? Alababan y bendecían a Dios. Punto. Y luego dice, diga amén. Amén. Otra vez la palabra amén. Si usted se da cuenta, Mateo, Marcos, Lucas, todos están terminando con esta palabra amén. Juan capítulo 21, versículo 25. También es el último versículo, hermano. Usted lo está leyendo ahí. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y dice al final: amén. Amén. Diga amén. Amén. Pero hay algo particular. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan la historia del Señor Jesús. Es el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Y si usted se percató en los primeros versículos que leímos de Hechos capítulo 1, hermano, dice claramente que se presentó a ellos con pruebas indubitables y anduvo con ellos 40 días. Diga, 40 días. Y ellos lo vieron y estuvieron con él en esos 40 días. Es decir, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Eso habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos da una versión de acuerdo al público que ellos se dirigen. Pero ahora el doctor Lucas, el cual es el mismo que escribe, hermanos, el Evangelio según Lucas, empieza diciendo en el primer tratado. Es decir, lo primerito que le había escrito era el Evangelio según Lucas. Le escribió a Teófilo. Hablé acerca de estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, en el libro de los Hechos, te voy a seguir enseñando lo que Jesús siguió haciendo, pero ya no en carne, sino por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Todos dicen amén? Y el capítulo 28 de los Hechos, versículo 31, dice de la siguiente manera: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo termina ese versículo? ¿Cómo terminaban todos los demás versículos que leímos? Amén. Pero el libro de los Hechos todavía no dice amén. ¿Están siguiendo? Esa es la característica, que el libro de los Hechos todavía no está terminado. Lo seguimos escribiendo. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia del Señor. Denle un aplauso al Señor. El libro de los Hechos es el único libro en la Biblia que no está terminado. Es un libro que cierra rápidamente. Si usted dice, como que nos dejó algo de curiosidad. ¿Y qué pasó con Pedro? Con Pablo, perdón, al final, ¿qué pasó con él? Lo llevaron a Roma, estuvo encarcelado, lo mataron. No dice qué sucedió con él. Hay algo que todavía no está terminado. En este libro usted va a ver al Señor obrando por medio del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Usted tiene una hoja que usted lleva ahí donde dice lección 1 y tiene preguntas de estudio en la parte de atrás. Yo quiero que usted las lleve y usted las por favor las conteste, le pone su nombre, ¿verdad? Y las trae contestadas. ¿Estás conmigo? Dígame. Amén. Las trae contestaditas. Por ejemplo, ¿cuál es el manual de entrenamiento de Dios para la iglesia de hoy? Usted va a contestar el libro de los Hechos. ¿Cuáles son los nombres de las 4 versiones del Evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea. Así sea. Y ahí está, y usted contesta. La otra lección, hermanos, que vamos a ver ahora, empieza con Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo de la siguiente manera: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Los Hechos de los Apóstoles, hermanos, como se llama este libro.
El título en Bantú, que es una lengua africana, significa de los Hechos de los Apóstoles. Esto significa palabras concernientes a obras. Diga obras. Un estudio breve de este libro da la impresión que se trata de obras que el Señor continuó haciendo. Ya no el presente, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Cuando dicen amén. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. En tiempos antiguos se le llamó a este libro de la siguiente manera: Hechos del Espíritu Santo, Evangelio de la Resurrección, Evangelio del Espíritu Santo, los hechos del ascendente y glorificado Señor. Y algunos lo refirieron como el quinto Evangelio. Según los estudios, según los historiadores, esos eran los nombres que se le daba al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento, Hechos es el único libro que da a conocer la historia del crecimiento de la iglesia. ¿Me está siguiendo? La historia del crecimiento de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se establecieron? Empieza a hablar de misioneros, empieza a hablar de apóstoles, empieza a hablar de diáconos, empieza a hablar de las personas que empezaron a trabajar en la iglesia, empieza a hablar cómo la iglesia se organizó, cómo puso un cuerpo de liderazgo. El libro de los Hechos empieza a narrarnos todo esto. La historia del libro de los Hechos, hermanos, prácticamente se da con dos protagonistas bien grandes. Entre ellos son Pedro, casi son los primeros 10 capítulos que menciona a Pedro, y luego de eso empieza con el apóstol Pablo. Pedro usando las llaves, llegando a Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y llegando a Cesarea, la cual es una ciudad de gentiles, para lo cual nosotros decimos que llegó hasta lo último de la tierra. Pero de ahí en adelante empieza Pablo, empieza el capítulo 9 con la conversión de Saulo de Tarso, y usted se va a dar cuenta cómo este Saulo, que era monoteísta, es decir, él creía en un solo Dios, a él no le podían hablar de que habían otros dioses, a él no le podían hablar de que ese Dios había sido manifestado en el cuerpo de Jesús, porque él no lo creía. Él decía: ese Dios no puede estar adentro de un cuerpo, ese Dios no puede morir, mi Dios es muy grande, es muy poderoso. Pero después de su conversión, ahora él ya no se llama Saulo, ahora él se llama Pablo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, diciéndole de la siguiente manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, diga Dios, fue manifestado en carne. ¿En quién? En el cuerpo de Jesús. Por eso Pablo siempre le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, diciéndole: Él es, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense que el libro de los Hechos, hermanos, nos da una percepción de la dinámica del crecimiento de la iglesia, de los principios que ellos utilizaron. También nos enseña la evangelización. ¿Cuánto le gusta evangelizar aquí? Es decir, que usted puede hablarle de Jesús a alguien, y usted puede invitar a alguien a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Habla de la predicación, es decir, que también usted puede predicar. ¿Cuánto dicen amén? Usted, cuando le habla a Jesús a alguien, usted ya le está predicando. Usted puede ir sentado a la parte del bus, en alguien, en el asiento, y usted empieza a hablar del Señor, usted ya le está predicando. Dígame eso. Habla de la vida de la iglesia, habla del liderazgo, habla del Espíritu Santo, habla de los dones del Espíritu, habla de la doctrina de los apóstoles, habla de los misioneros, habla de la fundación de nuevas iglesias, y que no se quedaron ellos nada más en Jerusalén y dijeron: aquí estamos y esta es nuestra iglesia y no vamos a otro lugar. No, al contrario, ellos mandaron personas a otro lugar, porque el evangelio era necesario que llegara a todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Empieza a hablar de señales, de prodigios, de milagros, habla de muchas cosas concernientes, hermanos, a lo que es la iglesia. Vemos que el bautismo y ministerio del Espíritu Santo se dan 6 cosas. Usted lo tiene ahí en esa hojita. Habla de poder, habla de nuevo, habla del temor de Dios, habla de sabiduría, habla de guía y habla de los dones espirituales. De todas esas cosas habla el libro de los Hechos, en cómo la iglesia utilizó los dones espirituales para poder alcanzar a más personas. Dice que cuando usted tiene un don, no es para que se quede con él, es para que lo ponga en uso para la obra del Señor.
El libro de los Hechos cubre los primeros 30 años de historia de la iglesia. Ese es un dato importante que había subrayado para cuando llegue el examen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cubre 30 años de la historia de la iglesia y lo lleva al mundo de la iglesia en el primer siglo. Y usted dice, wow, y empieza a imaginarse cómo la iglesia vivió en ese entonces. La iglesia no tenía lugares como esto. La iglesia se escondía. Porque si alguien oía que alguien estaba hablando de Jesús, lo metían preso. De hecho, dice que en ese momento todavía Saulo no era convertido y él consintió en la muerte del primer mártir, como conocemos de la iglesia, que es Esteban, un diácono que recién había sido elegido como diácono. Lo apedrearon, lo mataron. ¿Por qué? Porque hablaba de Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora Saulo consiente para que lo maten. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en un día de muchas oportunidades. Tenemos la oportunidad de llevar el evangelio a otras personas. Hay un autor que usted no tiene, se llama Peter Wagner, en su libro titulado Coraza de Oración. Él dice que más de 392 millones de pentecostales fueron reportados a nivel mundial en el año 1991. ¿Cuántos? 392 millones. Eso es un dato que si usted lo quiere verificar, usted puede ir a Google y usted lo va a encontrar. Peter Wagner se llama él. Él dice que nunca ha habido un movimiento tan grande, tan rápido como el pentecostalismo. En los últimos 30 años, hermanos, el movimiento pentecostal sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Por el avivamiento, por la alegría, por el gozo que se siente en hablar del Señor Jesucristo. ¿Cuándo siente el gozo de eso? Denle un aplauso al Señor. Fíjense que de las 20 iglesias más grandes en el mundo, con miembros excediendo las 20,000 personas en cada iglesia local en las ciudades, 14 de ellas son pentecostales. ¿Cuántos pusieron atención? Amén. ¿Por qué? Por el crecimiento que se está dando por medio del poder del Espíritu Santo. Esto nos muestra que hay más oportunidad de ganar almas hoy que mucho antes lo había. El mundo está abierto al vibrante, viviente movimiento pentecostal. Nosotros tenemos que seguir anunciando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. No se puede quedar callado. La iglesia nunca se quedó callada. La iglesia, hermanos, a pesar que los mataban, a pesar que el emperador romano Nerón los agarró y los quemó vivos y con ellos iluminó la ciudad, la iglesia seguía predicando al Señor Jesucristo. No les importaba que los mataran. Para ellos era un gozo sufrir por causa del nombre de Jesús. Cuando les daban de latigazos, cuando les daban de azotes, cuando los tiraban, hermanos, incluso para que leones se los comieran, cuando los tiraban a aceite hirviendo, ellos estaban contentos, gozosos, porque era por causa del nombre de Jesús. Nosotros tenemos esa libertad aquí de poder hablar. Hay lugares donde no se puede. En la China, hermanos, por ejemplo, en la China comunista, ¿sabe con qué trafican ahí? Con Biblias. Ahí nadie puede usar una Biblia cristiana. Es prohibido. Ellos tienen su propia religión. Y si alguien anda una Biblia, lo meten preso. Pero aquí no es así. Y por eso quizás no le damos importancia a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si dejan la Biblia en el templo, ahí quedó la iglesia. Pero si deja el celular, usted regresa por el celular. Y me hace venir a abrirle o le hablan al hermano que les habla. Dejen mi celular, ahí está mi vida. La vida está en la palabra de Dios. Un aplauso. Amén. Dios. Ahí yo creo que ustedes tienen 2 hojitas, ¿verdad? 2. Si es que contestan una, contestan la otra. Ahí tienen las preguntas. Y la tercera es para que usted la lea. Usted la lee, la tercera lección, y usted solo la contesta. Así es que vamos a estar aprendiendo de esto. Son 50 lecciones las que vamos a estar llevando a cabo entre el mes de noviembre y diciembre.
y vamos a estar premiando a lo que mejor conteste. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no me vaya a salir porque, ay, pastor, yo la dejé. No, eso es bien fácil. No hay nada nuevo. Ahí está en esa hojita. Solo está que usted lea y usted conteste. No hay nada oculto. Está en la hojita que usted lleva. Está la lección. Póngase de pie, un aplauso al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo.